El tema de la palabra de Dios en este día es buscada y anhelada, pero no la alcanzó. Buscada y anhelada. El mundo entero continuamente está anhelando cosas nuevas, cosas buenas, amén. Buscando dinero, amén, y muchas cosas más. Pero hoy vamos a hablar del pueblo de Dios, amén, del pueblo de Israel y también del otro pueblo de Dios, en el cual pues Dios unió un pueblo que no era pueblo con el pueblo de Dios. Y ese otro pueblo es el pueblo gentil, amén, nosotros los gentiles. Y Dios de ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y para ellos vamos a buscar en la palabra de Dios en la carta a los Romanos, el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Es un poco extenso, pero sí es importante para la palabra de Dios en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de las descendencias de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías de la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y proclaman matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién dice amén? El remanente del Señor. Dice así por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quién dice amén? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecido, como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Es una situación pues muy difícil, muy caótica. Dios pues escogió al pueblo de Israel para él manifestar su gracia, su misericordia y su poder para bendecirlo. El pueblo de Israel pues duró promedio de 430 años esclavo en Egipto, y Dios los sacó con mano fuerte de ahí. Anduvieron vagando 40 años en el desierto, amén. Y la mayoría de los que salieron de Egipto no pudieron alcanzar lo prometido. Y verdad que esto es muy triste. Es muy triste, pero esto no terminó en el desierto. Cuando Dios lo introdujo a la tierra prometida, a Canaán, ellos no alcanzaron lo prometido. No alcanzaron lo que anhelaban.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siguió actuando, caminando bajo la misma situación, bajo la misma dinámica en la cual caminaron 40 años vagando en el desierto. El pueblo de Israel no cambió espiritualmente totalmente cuando entró a la tierra de Canaán. No, bajo ningún concepto. El pueblo de Israel siguió pues confiando en los ídolos, siguió confiando en los Baales, y todos conocemos pues de una manera o la otra la historia de Israel. ¿Verdad que esto es muy triste? Un ejemplo, ¿verdad? Teniendo un padre millonario, teniendo un padre que todo lo tiene, el oro y la plata del mundo, por decirlo así, y que sus hijos vivan pues en la miseria. ¿Verdad que eso es muy triste? Es muy triste porque si tienen un padre que todo lo tiene, que todo se lo provee, y ese hijo pues se va de la casa como el hijo pródigo, amén, y comienza a mendigar por ahí, a mendigar pan, eso es muy triste. Esto no tiene explicación. Esto fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. La salvación pues nos ha alcanzado a cada uno de nosotros por la gracia del Señor. Amén. Nosotros no elegimos salvarnos a nosotros mismos. No, es quien Dios, que por medio de su gracia y de su misericordia, Él ha decidido voluntariamente abrazarnos con su gracia salvadora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos hemos amado a Dios. No, Dios nos amó a nosotros primeramente. Amén. Por eso nosotros amamos a Dios. Porque Dios se acercó a nosotros y nos arropó por la gracia salvadora de Jesucristo. ¿De qué sirve la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? Para nosotros poder alcanzar lo que ya Dios, escúchelo bien, nos prometió a cada uno de nosotros, a ese remanente fiel, desde antes de la salvación. ¿De qué? Del mundo. Ahora, ¿qué era y qué fue lo que el pueblo de Israel pues buscaba y anhelaba, que no alcanzó? Porque te las pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel estaba buscando? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel estaba anhelando? Y hoy en esta mañana, en este día, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos hoy día en el siglo XXI? A igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo alcanzó. Está claro que hubo un remanente que sí lo alcanzó, porque buscó a Dios no solamente por la ley de Moisés, sino también por esa gracia reveladora, amén, en el Antiguo Testamento. Porque la gracia reveladora de Dios, pues que es la misma presencia del Espíritu Santo, en el cual nos llena y nos toca, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hizo su trabajo. Como decían los profetas y como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. De igual manera, nosotros buscamos y anhelamos algo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué buscamos nosotros? Todo lo que nosotros buscamos y anhelamos, ya Dios nos los ha prometido desde antes de la fundación del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue eso revelado? Fue revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí está plasmado en la palabra de Dios. Amén. Aquí está plasmado en la palabra de Dios. De igual manera que ya todos conocemos, amén, lo que Dios nos tiene prometido. Ahora, el pueblo de Israel buscaba la justificación y la aceptación de Dios. El pueblo de Israel buscaba la justificación para con Dios, amén, lo buscaba, y también buscaba la aceptación de Dios.
Y aquí volvemos a lo mismo, traigo la misma expresión. Es muy triste, muy penoso cuando Dios nos habla, cuando uno ve los milagros de Dios, como lo vio el pueblo de Israel, como uno ve la provisión de Dios, amén, donde quiera que uno esté, amén, vemos la gracia y la misericordia de Dios. El pueblo de Dios no pudo alcanzarla. No pudo alcanzarla. ¿Por qué no pudo alcanzarla? Porque el pueblo de Israel buscó la justificación y la aceptación de Dios, porque el pueblo de Israel lo buscaba conforme ¿a qué? A su propio criterio. Dice, no supieron establecer una correcta relación con Dios porque lo buscó por un camino equivocado y establecieron su propia justicia. Por eso el pueblo de Israel no alcanzó el favor completo de Dios, porque buscaron a Dios pues en su propia justicia. Claro que la ley decía, a esto y vivirá, amén, pero la ley no era el fin, la ley era el ayo la ley era el fin para traerlo a Cristo, amén. La ley era el fin para traerlo a Jesucristo. Nosotros somos dichosos y bienaventurados que no nos tocó vivir en el Antiguo Testamento. Somos dichosos, bienaventurados que a nosotros en lo de este tiempo no nos tocó vivir en el Antiguo Testamento. Porque ahora Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, Él ha abierto ya nuestros ojos espirituales y ha abierto nuestros oídos espirituales. Amén. Amén. Pero el pueblo de Israel, por esta razón, no lo pudo alcanzar. Y es lamentable que en un porcentaje alto, muy alto, hoy día hablando de este remanente del nuevo pacto, ¿verdad? De la iglesia del Señor, nosotros estamos en la misma situación que el pueblo de Israel. ¿Cuántos años tenemos en los caminos del Señor? Allí hablamos de 40 años, amén. Pero esto no es por los años que uno tenga en el Evangelio de Jesucristo. El pueblo de Israel actuó, pues, trabajó, obró, pues, en su propia justicia. Y muy triste, hoy nosotros también obramos, caminamos, vivimos tomando, pues, haciendo justicia conforme a nuestro propio criterio. Somos muy poco lo que nos dejamos guiar por la justicia divina de Dios. Y es claro de entender. Nosotros nos acercamos a Dios, anhelamos la presencia de Dios, anhelamos ser bautizados con el Espíritu Santo, anhelamos los dones, buscamos al Señor, oramos, ayunamos, estudiamos la palabra de Dios. Estamos continuamente escudriñando la palabra de Dios, pero muy pocos hemos alcanzado, pues, lo que anhelamos y lo que buscamos, muy poco. Hay poco avance. Hay muy poco avance. Y si en un momento dado tomamos la decisión de permitirle que el Espíritu Santo sea nuestra guía, y comenzamos a caminar y caminamos, vamos caminando hacia adelante, en un momento dado, por cualquier circunstancia, por cualquier prueba, enfermedad, necesidad, lo que sea, inmediatamente nos paramos y volvemos hacia atrás, hacia el inicio
de dónde comenzamos, el punto del partido. Y estamos así. Estamos así. Y no avanzamos. Y las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel hoy son mucho mayores. Amén. Son muchas mayores. Y están más fáciles de alcanzar. Porque en la ley era, esto vivirá. Hoy no. Hoy tenemos el Espíritu Santo quien nos ayuda. Amén. Quien nos ayuda, quien nos protege, quien camina con nosotros de la mano y dice, aquí estoy para ayudarte. Pero no se lo permitimos al Señor. Fácil, estamos orando, Señor, me arrepiento, Señor, ayúdame, yo voy a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Y cuando comenzamos a ayunar 7 días de ayuno, 21 días de ayuno, lo que sea. Yo estaba ayunando, tanto día ayunando, me levanto a las 5 de la mañana a orar, gloria a Dios. Y no se ven los resultados. No se ven los avances espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo y actuando conforme a nuestra propia justicia humana. Óigalo bien en este día. ¿Por qué no avanzamos? Porque estamos tomando decisiones conforme a nuestra propia justicia. Y la justicia humana no va a ningún lugar. Solamente va al matadero. Solamente va al derrotero. Y hacemos las cosas como uno cree. Bueno, yo voy a tomar esta decisión porque yo he orado al Señor y Dios me ha hablado y la voy a hacer de esta manera. Pero cuando examinamos la decisión que usted ha tomado, lo que usted está haciendo, y la examinamos conforme a la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que es mucha mentira. Que no fue Dios quien se lo dijo. Fue su propia justicia, la justicia humana. Y perdóneme la expresión, religiosa. Y por esta situación no somos más bendecidos. Óigalo bien, no somos más bendecidos. Y cuando Dios se le revela al ser humano, a la iglesia, ¿verdad? Qué triste es cuando nosotros ignoramos la justicia de Dios. Cuando la iglesia ignora la palabra de Dios, cuando el remanente que está ahí, ese remanente que el Señor ha llamado, ignoramos la justicia de Dios y actuamos en nuestro propio criterio, entonces pues sucede lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Iglesia, hoy es un día especial. Por eso suceden las cosas. Por eso estamos martillando y orando, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, pero es para mi familia, es para mi vida, es para avanzar. Tú sabes que lo necesito, tú sabes que yo no lo voy a desperdiciar. Bendíceme, dame, bendíceme, el me. Y no se avanza. Cuando la lluvia temprana y tardía cae por la mano derecha, se va por la mano izquierda. Comienzo a guardar granito a granito, granito a granito, y ya por lo menos el granero ya no se le ve el fondo, y viene la tempestad, viene la tormenta y se va todo, queda todo como al inicio, como al principio. Y gloria a Dios por la gracia y la misericordia de Dios, que Él no se niega a sí mismo. ¿Saben para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado delante de los incrédulos. No es por otra cosa, mis amigos, mis hermanos. Entonces Dios lo entregó a un espíritu de estupor. ¿Qué es un espíritu de estupor? Un espíritu de estupor es disminución de la actividad de las funciones mentales.
Usted lo busca en internet y lo va a tener igual que yo. Disminución de la actividad de las funciones mentales. Escúchelo bien en esta mañana. Hoy no es un día cualquiera, Indiferencia. Por eso vemos necesidades a la derecha, a la izquierda. Dice, primeramente hay que bendecir lo de la casa, lo de la familia espiritual. Está claro que está el hogar, la familia primero. O sea, Dios, la familia y la iglesia. Falta de sentimiento. Estamos hablando del espíritu de estupor. Falta de entendimiento. Torpeza para las cosas espirituales. Desánimo. Buenos días. Desánimo. Pasmo. Pasividad. Enfriamiento. No me toque ahora, por favor. Enfriamiento. Sueño. Sonolencia. Letargo. Apatía. Todo eso tiene que ver con el espíritu de apatía. Espíritu de estupor. Y Dios es amor, claro que sí, pero también fuego consumador. Entonces, Dios pues entrega al remanente, por decirlo así, al pueblo de Dios, todo aquel que no camina, que no actúa conforme a su justicia divina. Y todo lo contrario sucede cuando yo soy quien gobierno mi vida, cuando yo soy que tomo las decisiones. Yo soy yo y yo mando en mí, y en mí nadie tiene que meterse, porque yo soy así. Porque yo nací así, porque yo soy así, y así tienen que aceptarme. Y el que no me acepte así, pues hasta luego, Lucas, no te he visto. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Última cita. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Póngale el sello, aquí, todo, aquí. Póngale el sello en este versículo bíblico. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está el versículo. Este es el sello de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Tenemos anhelos? ¿Queremos estar cerca de Dios? ¿Queremos ser bendecidos? Pues muramos cada día y las decisiones que tomemos sean conforme a la palabra de Dios. Y Dios se acercará a nosotros y veremos su gloria y veremos su poder, y ya se romperá el espíritu de estupor, y se romperá todo yugo, y se romperá toda maldición generacional. Pero para eso tenemos que morir. Para eso tenemos que morir. Y que no perdamos la salvación. No voy a entrar en eso, pero dicen miles que la salvación no se pierde. No voy a entrar en eso. No es mi asunto. No, es el asunto de Él, no del hombre. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos entrar a ese reposo eterno con Cristo? Renunciemos a nosotros mismos y que todas las decisiones que tomemos, económicas, familiares, lo que sea, sea conforme a la justicia de Dios y no conforme a nuestra propia justicia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor Jesús. Ay, cuántas veces hemos actuado miles y miles
conforme a nuestra propia justicia, conforme a nuestro propio criterio, conforme a la naturaleza humana. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos en este día. Y es para decirte, Señor Jesús, me arrepiento. Me arrepiento. Ayúdame a comenzar de nuevo. Ayúdame a comenzar de cero. Padre, te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.